los enemigos, el tema de hoy. Los enemigos que fueron vencidos en la cruz del Calvario. Aleluya. Hebreos 2:14 dice así en el nombre del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, atención, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Gloria al nombre de Jesús. Los enemigos que fueron vencidos. Nosotros los seres humanos, aleluya, vamos a empezar en el nombre de Jesús. Cuando Dios creó a Adán y lo colocó en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán, de todo árbol que está en el huerto del Edén podéis comer, de todo. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, no comáis de ese árbol. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y morirán. Dios nos dio libre albedrío, mi hermano. Dios hubiese podido hacer o crear unos robots, como dice una alabanza, donde Él les pichara un botón y dijeran aleluya, dijeran amén. Donde Él les pichara un botón y los robots dijeran gloria a Dios. Pero a Dios nunca le gustó o le ha gustado crear robots. Los ángeles, tanto los ángeles como a los seres humanos, Él nos creó y nos dio libre albedrío. Porque los ángeles que están con Dios fueron los que quisieron quedarse con Dios y no se rebeldizaron y no se fueron con Satanás. El día que Satanás se rebeldizó contra Dios y la tercera parte de los ángeles se fueron con él. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Ese día Dios le dio a Adán, le mostró a Adán, si no quieres morir, no comas del árbol. Pero si tú quieres morir, come de ese árbol. Entonces, cuando Dios creó a Eva de la costilla de Adán, lo mismo. Eva sabía eso, que no podía comer de ese árbol, de la ciencia del bien y el mal. Pero resulta que una vez estando Eva, vino la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, le habló a Eva y le dijo, atención, la manera en que la serpiente, atención en que el diablo engañó a Eva, porque la engañó. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo fruto del huerto del Edén. Entonces Eva lo corrige. Eva dice, no. Dios nos dijo fue que podíamos comer de todos los árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comamos de él, ese día moriremos. Y le dice la serpiente, no moriréis. Es que vean, mi hermano, el cristiano, la persona, nosotros los hombres de Dios, los que amamos a Dios, no tenemos por qué ponernos a escuchar al enemigo. No tenemos por qué ponernos a estar escuchando las propuestas ni sus insinuaciones. Cuando el enemigo venga a nosotros con insinuaciones, hay que cortarlo enseguida de raíz y reprenderlo en el nombre de Jesús. Al hermano que nos envió 50 estrellas, muchas gracias, mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias por apoyar este ministerio de verdad. Eso nos ayuda a comprar equipos que tenemos que comprar y todo lo estamos haciendo con las uñas. Entonces, mis hermanos, no tenemos por qué ponernos a escuchar la voz del enemigo. Y Eva se puso a escucharlo. Y le dijo a la serpiente, no morirás. Mentira.
Mentira, porque sí iban a morir. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán como Él, conociendo el bien y el mal. Entonces Eva miró el árbol y le pareció hermoso el árbol, tentador. Ella antes no le había prestado atención al árbol, pero desde que el diablo le hizo eso, comenzó a verlo con otros ojos. Y alargó su mano y comió del fruto. ¿Cuál era ese fruto? Muchos creen que era una manzana, pero la Biblia no habla. Y se taparon. ¿Pero con qué se taparon? Con hojas. Se taparon con hojas que no cubrían su desnudez. Esas hojas de higuera que ellos se pusieron no cubrían su desnudez. Y entonces dice la Biblia, gloria a Dios, vamos a compartir porque bueno, se cortó la transmisión ahí. Bendito sea el Señor. Ayúdenme a compartir nuevamente, mis hermanos, para que la transmisión llegue a las personas. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, dice la Biblia que la voz de Jehová se paseó nuevamente por el huerto del Edén. Adán, Adán, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Y Adán, cuando escuchó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Se escondió Adán. Gloria al nombre de Jesús. Adán, ¿dónde estás tú? Y dice Adán, Señor, es que tuve miedo cuando escuché tu voz y me escondí, Señor. Tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondiste, Adán? Es que estaba desnudo, Señor. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Las serpientes, la mujer, dice Adán. La mujer que me diste por compañera me dio de comer del fruto y comí. Entonces Dios le dice a Eva, ¿qué has hecho? La serpiente, cada quien empezó a justificarse. La serpiente me engañó. Entonces el Señor le dice a la serpiente y maldice a la serpiente. Y puso enemistad, atención. El Señor puso enemistad entre la serpiente y la mujer. Entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y le dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ya hubo una promesa allí en el huerto del Edén. Ya hubo allí una promesa de que iba a venir alguien que iba a destruir a la serpiente. Ya ahí hubo una promesa de que iba a venir alguien que iba a derrotar al enemigo. Y desde allí el diablo supo que iba a venir alguien nacido de mujer que lo iba a derrotar. Gloria a Dios. Desde allí el diablo supo que iba a venir alguien nacido de mujer que lo iba a vencer. Y desde ese momento Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, mi hermano. Fueron expulsados. Y salieron. Y vino, dice la Biblia que Dios sacrificó unos animalitos de pieles para vestir a Adán y a Eva. Porque las hojitas que ellos tenían no cubrían su desnudez. Entonces Dios les hizo unas túnicas para cubrirse el cuerpo. Esa es una muestra de que a Dios no le agrada que el hombre ande desnudo. Esa es una muestra, porque allí Eva se tapó las partes íntimas, también Adán, pero es que no es suficiente con taparse las partes íntimas. El hombre tiene que cubrirse el cuerpo, el hombre tiene que cubrirse su desnudez. Desde allí Dios lo demostró, que a Dios no le agrada que el hombre esté desnudo, porque para Dios una mujer que solamente se esté tapando sus partes íntimas, para Dios es una mujer que está desnuda. Por eso es que la mujer debe vestir cubriéndose su cuerpo. Gloria a Dios. Y lo mismo el varón. Entonces, desde allí, mis hermanos,
entró la muerte. La muerte entró a reinar. Al hermano que nos envió 50 estrellas, también se lo agradecemos. Gloria a Dios, qué bendición a los hermanos que nos están apoyando con sus estrellas. Gracias, mi hermano, por apoyar. Los que no han compartido, comparten, mi hermano, porque se interrumpió la transmisión y se cortó. Gloria a Dios. Entonces, la compartida que hicimos la primera vez ya no funciona. Entonces, si nosotros entró la muerte al hombre, el diablo comenzó a ser, nosotros empezamos a ser esclavos del enemigo, porque el que vence, el que es vencido del otro, queda siendo esclavo del que lo venció, dice la Biblia. El enemigo quedó con el botín. El ser humano fue vencido de balde, por eso dice la Biblia, de balde fuiste vencido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Empezó la promesa de Dios con Isaías también. Estaba la promesa de Dios de que Dios nos iba a rescatar, de que todos esos enemigos, como la muerte, como el diablo y el pecado, iban a ser derrotados en la cruz. Y el diablo sabía eso, que iba a venir alguien nacido de mujer que lo iba a derrotar, que lo iba a vencer. Gloria a Dios. Que lo iba a dar por la cabeza. Bendito sea el Señor. Por esa razón, en muchas ocasiones, como cuando nació Moisés, mandó a matar a todos los niños y Moisés se salvó. Lo mismo cuando nació Jesús, Herodes mandó a matar a todos los niños. El enemigo con miedo de que fuera a nacer ese que lo iba a vencer, que le iba a dar por la cabeza. Pero nació Jesús. Nació Jesús. Y dice la Biblia que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Gloria a Dios, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo era el emperador de la muerte. Era, porque ya no lo es. Era el emperador de la muerte. El pecado era el aguijón. El pecado, a través del pecado, como el pecado había pasado de generación en generación, como todos los hombres empezaron a pecar después de Adán, y como el ser humano fue destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, toditos los seres humanos, la raza humana empezó a pecar, empezó a fallar. Entonces el enemigo, el pecado era su aguijón, su caballito de batalla. Y allí, porque es que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El que peca, muere. Porque así lo hizo Dios desde el huerto del Edén. Si desobedeces, mueres. Y el hombre empezó a desobedecer. El hombre es desobediente por naturaleza. Desde Adán y Eva, en la parte interna del hombre empezó a surgir una lucha interna entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y batallan entre sí. La carne quiere agradar al mundo, la carne le gusta el pecado, porque manifiestas son las obras de la carne, que son la mentira, la fornicación, el adulterio. Esas son las obras de la carne, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, el primer enemigo que fue vencido, que fue derrotado, fue el pecado. Porque claro, ese era el aguijón del diablo. Entonces había que quitarle ese aguijón. Había que quitarle ese caballito donde él cabalgaba. Era el pecado. Había que quitárselo. Y en la cruz del Calvario dice la Biblia que Cristo llevó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Vamos a leer Isaías 53. Gloria a Dios.
Dice la palabra en Isaías 53. Dice, desde el 52. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Verso 6. Aquí hay doctrina. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, está hablando Jehová. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Verso 7. Cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que dice a Sión, tu Dios reina, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gloria al nombre de Jesús. Entonces aquí está la promesa de Dios de venir a rescatarnos. Aquí está la promesa de Dios de venir Él mismo a traernos las buenas nuevas. Y así se cumplió. Cristo vino, mi hermano, a traernos las buenas nuevas, a vencer primero al pecado. Ahora leemos desde el verso 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado dentro de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, estábamos descarriados. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él, en ese cuerpo, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces dice claramente allí que él llevó el pecado de todos nosotros. Todos esas cosas que estaban en contra de nosotros, todos esos decretos fueron colgados en la cruz del Calvario. Todos esos edictos que estaban en nuestra contra, que decían que nosotros merecíamos la muerte, fueron colgadas en la cruz porque Cristo llevó nuestros pecados. Por eso hay que decirle al pecador, no importa cuán grandes sean tus pecados, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, amigo querido, no te sientas tan pecador. Sí, es bueno reconocer tus pecados, pero no pienses que no tienes perdón de Dios. Porque hay gente que dice, no, mi hermano, es que yo no me convierto al evangelio porque es que yo soy muy pecador. Y está bien reconocer sus pecados. Ese es el primer paso.
pero tampoco pensar de que por muy grande que sean tus pecados, no tienes perdón de Dios, porque sí tienes perdón de Dios, porque precisamente por eso fue que Cristo murió en la cruz, para que nosotros tuviésemos salvación, gloria a Dios. Por eso fue que Cristo murió. No importa cuántos pecados tengas en tu vida, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, gloria a Dios. Porque el primer pecado que fue derrotado en la cruz fue el pecado. Porque he aquí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este sacrificio de Cristo aplica para aquellos que creen, para aquellos que aceptan el Evangelio. Entonces, para esas personas aplica el sacrificio de Cristo. Porque si una persona es incrédula, porque si una persona se resiste a creer en el Evangelio, porque si una persona blasfema de Dios, porque si una persona no cree en la palabra, en lo que está escrito, entonces para él, como es incrédulo, como no cree, como no tiene fe, entonces para él no aplica el sacrificio de Cristo, no surge efecto. Pero si ese pecador, si ese incrédulo recapacita y dice, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, me he dado cuenta que lo que dice la Biblia es verdad. Me doy cuenta que lo que está escrito en el Evangelio es cierto. Dios mío, me arrepiento. Perdóname, Señor. Te acepto como mi Salvador. Entonces la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. El pecado fue vencido, mi hermano, en la cruz del Calvario. Fue el primer enemigo. Y el segundo enemigo, el diablo. El diablo fue vencido en la cruz. Él era el emperador de la muerte. Pero ese emperador fue destruido en la cruz del Calvario. Todos los demonios fueron exhibidos públicamente en la cruz de Cristo. De pronto el diablo pensó que lo había vencido. El diablo pensó que había derrotado a Jesús llevándolo a la cruz. Pero era todo lo contrario. Gloria a Dios. Cristo lo estaba derrotando a él. Lo estaba humillando a él y a todos los demonios. Fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Fue, dice la Biblia en Hebreos 2:14, que fue destruido el emperador de la muerte. ¿Será quitado el botín al valiente? Era la pregunta, porque es que el enemigo se creía un valiente. ¿Será arrebatado el botín de un tirano? Porque el tirano, que era el diablo, tenía el botín, que éramos nosotros. Pero vino Jesús, uno más fuerte que él. Porque él se creía fuerte, pero vino uno más fuerte que él, que es Cristo, y le quitó el botín al valiente, para ver que ese botín no te pertenece. Y el diablo, dice la Biblia, que fue puesto debajo de nuestros pies. Debajo de la iglesia de Jesucristo está el enemigo vencido. Lo que pasa es que el ser humano, al no creer en el Evangelio, lo que pasa es que la persona, a no acobijarse en las promesas de Dios, a no aferrarse a lo que está escrito en la Biblia, entonces el enemigo lo tiene ciego. Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Eso hace el enemigo, cegar a las personas. Les pone una venda aquí para que la persona no crea en el Evangelio, porque sabe el diablo que el día que el ser humano crea en el Evangelio, entonces se le sale de sus manos, porque sabe él que las almas son de Cristo. El día que una persona, el día que el borracho, esa persona que está atada en el licor, se entera
que Cristo lo puede hacer libre y viene a sus pies, entonces ese día el borracho se le sale de las garras del diablo y viene a ser libre por el poder de Cristo. Aleluya. El día que el fornicario, el adúltero, ese que tiene 2 y 3 mujeres, recapacita y se entrega a Cristo, entonces viene Cristo, lo hace libre. Revienta todas esas cadenas. Porque es que el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. El día que el homosexual se entrega a Cristo, ese día también el Señor lo hace libre. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Porque es que el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Fue vencido el pecado. Fue vencido Satanás. Y todos los demonios fueron vencidos en la cruz. Y el último enemigo que será vencido, todavía ese enemigo no ha sido derrotado. Va a ser el último enemigo que será vencido. Pero ya su sentencia está dada, mi hermano. Ya le fueron avisado, aleluya. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh aguijón, yo seré tu victoria. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La muerte ya recibió el primer garrotazo, como decimos acá. Y está así, groggy, la muerte, porque no pudo retener a Cristo. Ya la muerte quedó así un poco ya como a punto de caerse, pero todavía no ha sido derrotada. ¿Sabes por qué todavía la muerte no ha sido derrotada? Porque todavía los seres humanos mueren. Pero ya la sentencia está dada. La muerte será derrotada. El día que Cristo venga por su iglesia y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. El día que la muerte no pueda retener a los que durmieron en Cristo, entonces ese día será vencida totalmente la muerte. Porque mis hermanos, les digo yo a ustedes algo. Aleluya. El primer Adán fue derrotado, fue vencido. Pero el segundo Adán, que es Cristo, el segundo Adán vino a recuperar todo lo que el primer Adán perdió. Cristo vino a recuperar todo lo que el primer Adán dejó tirado. Lo vino a recuperar Cristo. Aleluya. Ese hombre que es el mismo Dios manifestado en carne. Bendito sea el Señor. Entonces Cristo vino a derrotar el pecado, a derrotar al diablo y a derrotar la muerte. A derrotar la muerte. Yo mañana puedo morir, hoy puedo morir si Dios así lo permite. Pero si muero con la fe puesta en Cristo el Señor, sé que algún día me levantaré de la tumba, mi estimado hermano. Cuando se escuche la final trompeta, todos los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Por eso, ahí se cumple la escritura. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y el postrer enemigo que será vencido, dice la Biblia, será la muerte. El último enemigo. Ya el pecado fue derrotado. Ya el pecador, si se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ya el pecador que está atado por el diablo, se invoca el nombre de Jesús, es libre de todas esas cadenas que el enemigo lo tiene, porque el diablo ya fue vencido en la cruz. Pero el último enemigo será la muerte. El último enemigo que será vencido será la muerte, mi estimado hermano. Pero ya él está así, porque recibió el primer golpe porque no pudo retener a Cristo. Porque al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, el que se pierde, mi hermano, es porque quiere. El que se pierde es porque quiere perderse. Porque todo está dado, mi estimado hermano. Todo está dado para la salvación de nosotros. Cristo lo hizo todo.
Cristo lo hizo todo. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes débil para caminar con Cristo? No, es que este camino es muy difícil. No. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, el yugo del Señor es fácil y su carga no es pesada, es ligera. Diga el débil, fuerte soy. Lo que pasa es que el diablo te mete en la cabeza que tú no puedes caminar con Cristo. El enemigo te mete en la cabeza que tú no puedes caminar con Dios. No, es que para qué te vas a meter evangélico si después te vas a apartar. No, es que para qué vas a buscar a Dios si después te vas a ir a Él. Mira que tú eres pecador. Entonces el enemigo tiene a la gente atada. ¿Y cuántas personas no nos dicen eso? Que uno les está hablando de Dios y entonces, hermano, sí, lo que pasa es que a mí me da miedo porque de pronto me aparte. Y así el diablo los tiene atados. No, porque es que si me meto después me aparto. Entonces así los tiene el diablo. No te conviertas porque después te apartas. No te conviertas porque después te apartas. Pero hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué te vas a apartar? Si todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Recibe esta palabra en esta noche, amigo. No te vas a apartar porque Dios está contigo. Y el que nos sostiene es Dios. Aquí ninguno se sostiene por sus propias fuerzas. Aquí estamos de pie, es por la misericordia de Dios. Aquí estamos caminando con el Señor, no porque nosotros tengamos fuerza, no, es porque Dios nos sostiene, porque Él es poderoso para sostenernos sin mancha y sin caída delante de Él. Gloria a Dios. Vea, si fuera por fuerza, yo no estuviera aquí, mi hermano. Porque todos tenemos debilidades. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Elías y Santiago. Porque Santiago fue el que escribió. Elías era un hombre semejante a las pasiones de la... Santiago, que era un hombre de Dios, también un discípulo, dijo que y reconoció que él tenía pasiones. Bueno, ahora yo digo que Santiago y Elías eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Y ellos pudieron mantenerse firmes, pero no por las fuerzas de ellos, sino por las fuerzas del Señor. Aquí el que te va a sostener es Cristo, porque todos tus enemigos, el pecado y el diablo, fueron derrotados por Cristo en la cruz. Fueron derrotados por el Señor en la cruz. Fueron ya, mi hermano. La victoria está dada. La victoria ya la tenemos. Lo que tenemos nosotros es que derramarnos en Dios. Dejar que sea Él el que actúe. Señor, estoy en tus manos, Padre. Ayúdame, dame fuerzas a seguir adelante. Y dice la Biblia que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque a veces uno se siente torpe, ¿verdad? A veces nos sentimos como que no servimos para esto. Pero hay uno que sí nos dice, tú sí sirves, porque yo te amo. Aleluya. Y ese es el Señor. Ahorita nos escribió una hermana, la hermana Mónica. No voy a decir su apellido. Mónica. Y la hermana Mónica nos escribió, hermano, quiero reconciliarme con el Señor. Hermano, no quiero vivir más alejada de Dios. Y estuvimos dándole unos consejos a la hermana Mónica para que se mantenga firme en el Señor. El mundo no ofrece nada bueno. En el mundo no hay nada bueno. Todo lo bueno está en Cristo. Todo lo bueno está en el Señor. Bendito su nombre, aleluya. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa para no seguir a Cristo? ¿Cuál es la excusa? No hay excusa. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación no solo de nuestros pecados, sino los del mundo entero. ¿Has pecado, mi hermano? Pecaste, ¿verdad? Dios te da fuerzas. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete, mi hermano. Dile, Señor, perdóname. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, mi hermano. Del pecado de la fornicación, del pecado del adulterio, cualquier pecado, la sangre de Cristo te limpia. Gloria a Dios. Pero eso sí, mi hermano, eso sí, apártate del pecado. Porque dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Vale la pena, le digo. Tengo 24 años de caminar con el Señor. Casi más de la mitad de mi vida. Más de la mitad de mi vida. Tengo 39 años. 24 años caminando con el Señor. Desde los 15 años, desde que era un adolescente, camino con Jesucristo. Y he tenido resbalones, he tenido caídas, he tenido fallas. ¿Quién no, mi hermano? Dígame, levante la mano el que no haya tenido una falla. Levante la mano el que no le haya fallado al Señor. Todos frecuentemente le andamos fallando a Cristo. Somos pecadores, somos débiles. Pero lo bueno de todo esto es reconocer que dependemos de Él. Lo bueno del asunto es reconocer siempre nuestra condición de pecador para que Él sea el que nos justifique y no nosotros. Porque si nosotros nos justificamos, es que yo estoy bien. Y eso son peores. Aquellas personas que se justifican. Pero es que yo no le hago mal a nadie. ¿Yo para qué me voy a convertir al evangelio si yo no le hago mal a nadie? Yo no he matado. Yo no he violado. Yo no soy ladrón. Yo no sé. La gente empieza a justificarse porque la gente piensa y cree que el pecado solamente es matar. Que pecado es violar niños. Que pecado es tener un arma y atracar un banco. O el que está fumando droga, ese es pecador. O aquel no, mi hermano. Por supuesto que todo eso son pecados, pero las mentiritas piadosas también son pecados. El justificarse es un pecado. Porque ningún ser humano puede justificarse por sí mismo. El que nos justifica es Dios. Es que yo ayudo, es que mira, a mí el que me dice, ayúdame, yo lo ayudo. El que me dice, me falta esto, yo regalo compras. Y todo eso está bien que tú ayudes, pero no te justifiques. No te justifiques. Porque el pecado fue derrotado, el diablo fue derrotado. Y tienes que reconocer eso. Para que el sacrificio de Cristo aplique en tu vida, tienes que reconocer eso. De que tú mismo eres un pecador. Decir malas palabras también es malo. Es pecado. La gente me decía eso. Cuando yo me convertí al Señor, la gente me decía, pero Fernando, ¿tú por qué te vas a meter evangélico? Si tú eres un buen muchacho, tú no necesitas de eso. Como la gente nunca me vio fumando, yo nunca fumé, yo nunca anduve ni nada de eso. Yo era un pelado de casa. Entonces la gente pensaba de que yo era un buen muchacho y que no necesitaba meterme a evangélico. Pero yo sí sabía, mi hermano, que yo era y soy pecador. Yo sí sabía que echaba mentira, que decía malas palabras y tantas cosas malas que el ser humano hace, que a la vista de las personas no tiene nada de malo, pero ante los ojos de Dios sí. Y yo le pedí perdón a Dios, yo llegué a sus pies arrepentido, humillado, llorando. Y me bauticé en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ya todo está dado para que el ser humano sea salvo. Ya los pecados fueron derrotados en la cruz. No importa cuántos pecados tú tengas, amigo.
La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No importa las cadenas que el diablo te haya puesto, Él también fue derrotado en la cruz. Y el día que tú llegues humillado a los pies de Cristo, todas esas cadenas se derrumban en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Ya todo está dado para que el ser humano se salve. Y el único salvador que tenemos es Jesucristo. No tenemos más salvador. No hay otra manera, no hay otra manera de encontrar la salvación del alma. La única manera de encontrar la salvación es llegar humillado a los pies del Señor Jesucristo. Es la única manera, mi estimado hermano, mi estimado amigo que me estás escuchando. Y si tú llegaste a esta transmisión y estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que tú lo escuches. Porque Dios te ama y te dice que la salvación es para ti, que ya no des tantas vueltas, que dejes toda duda, que ya no aplaces más el entregarte a Cristo, ya no aplaces más. Vamos a orar, mis hermanos.